Dumet. Bueno, tengo un montón de pequeñas ventanas abiertas, así que voy a tratar de coordinar esto bien. Em, entonces, primero vamos a recordar cuál es la tarea que teníamos. Luego vamos a ir, voy a intentar interactuar un poquito con ustedes para ver qué es lo que han hecho. O podemos intentar hacerlo un poco sobre la marcha si es que no han tenido oportunidad. Em, y les puedo mostrar un poco algunas soluciones, un poco lo que yo esperaba. No voy a efectivamente darles la solución, sino que voy a mostrarles en el caso en el que tenga otra fuerza diferente, cómo cuál es el proceso, para que ustedes tengan todavía oportunidad de hacerlo, si es que no han tenido la oportunidad de intentar resolver la tarea. Luego, bueno, básicamente eso, voy a ir con ustedes y yo creo que sobre la marcha iremos viendo cómo organizo este material. Bueno, déjenme compartir con ustedes. A ver, veamos mm, cuál de estas es. Debe ser esta de aquí. Mm, bueno, pero vamos a recordar un poco la tarea. A propósito, recuerden, lo que les pedía era primero ir a mall y hacer un fork del repositorio. Voy a mostrarles después cómo hacer esto. ¿Qué cosa es un fork del repositorio? En realidad es como crear una versión del repositorio para ustedes. Y luego hay dos opciones, una que es hacer un download y hacer un clone, o hacer un clone. En download es como tirar una copia, digamos, del código actual, de cómo está ahora. Y el clone es, digamos, una copia con todo el histórico. ¿Cuál es la ventaja? La diferencia está en que si ustedes simplemente quieren trabajar con la librería, podrían hacer un download. Pero si más adelante se ven interesados en participar en el desarrollo de la librería contribuyendo su propio material, podrían hacer un clone que es que él, digamos, saca una copia histórica. Y con el clone y el fork ustedes pueden subir su material y luego compartirlo con todo el mundo. Bueno, em, veamos un poco cuál era la tarea. Vamos a... Aquí está. Entonces había que entrar, vamos a hacerlo juntos. Había que entrar a mol, buscar este archivo elliptic1d.m que está bajo el directorio examples MATLAB y eh, ver el código y antes de hacer la tarea, tratar de determinar cuál es la ecuación diferencial parcial que va a ser resuelta, cuál es, digamos, el lado derecho de la ecuación de Poisson, digamos, se llama la fuerza, em, cuáles son las condiciones de frontera eh, y además cuál es la solución exacta. Bueno, em, entonces, la tarea era la siguiente, que primero copiasen el código en explicit
1D.m y, em, y si dicen lo siguiente. Si una vez que identifiquen los ciertos puntos, que se familiaricen un poquito con el código que está haciendo, cambiar el orden de exactitud a 4, luego cambiar el número de celdas a 10, luego mantener la condición de Robin que tienen, que en realidad, como les decía antes, la condición no es realmente Robin, sino que es Dirichlet o Neumann, y es lo que tienen que descubrir, pero el código llama a una función llamada Robin. Y esta función llamada Robin, dependiendo de los parámetros que escojan en ella, va a seleccionar Dirichlet o Neumann, si es que esas son las condiciones de frontera que ustedes tienen el problema. Luego cambiar la función de fuerza a 1. Hay una función de fuerza en el código. Y luego cambiar, correr el ejemplo con todos los cambios que han hecho. Y verificar que los gráficos tengan los ejes adecuados. Obviamente, ustedes saben que si yo cambio el lado derecho de una ecuación de Poisson, la solución va a cambiar. Entonces, justamente cuando voy a hacer digamos, el, el gráfico de la solución, tengo que calcular la solución para poder comparar la solución numérica con la solución exacta. Bueno, em, antes de ir a este número este de aquí, bueno, veamos entonces. La tarea para 3D, que era la segunda parte de la tarea, el cual es el dominio de la ecuación diferencial parcial, o sea, cuál es la región en donde se está resolviendo, cuál es la ecuación propiamente. Primero es el dominio, cuál es la ecuación, luego cuál es la función de fuerza, cuáles son las condiciones de frontera, y luego se pide que en las condiciones de frontera se cambie. Resulta ser que aparentemente el dominio es un cubo. Eh, se cambie en la cara frontal em, el valor a 100. O sea, el valor que tenga o la condición que esté especificada ahí por 100. Y luego correr el ejemplo con los cambios que se han hecho. Bueno, entonces déjenme ver lo que nos corresponde hacer ahora es ir a la librería para ver cómo es que ella está. A ver, déjenme, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir, am, em, vamos a compartir entonces la librería. Déjenme, como les digo, tengo muchas cosas abiertas aquí y tengo que tener un poco de cuidado. Aquí está. Em, ¿Me ven ustedes? Aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ok. Entonces, si ustedes abren la librería, van a llegar a este lugar. En este lugar, como les digo, lo que hay que hacer es, hay una serie de directorios. Hay uno que se llama ejemplos C++, hay otro que se llama ejemplos MATLAB. Cuando digo MATLAB, nuevamente digo MATLAB o Octave. Hay algunas imágenes también. Aquí está el código en C++ y aquí está el código en MATLAB y hay unas pruebas. Vamos a entrar solamente al código de C++ para ver qué cosa hay dentro. Entonces, tienen una serie de archivos. Eh, por ejemplo, vamos a abrir el que tiene que ver con la Laplaciano. Bueno, este es el código escrito en C++ de la Laplaciano. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a retroceder y
buscar los ejemplos en C++. Encontramos estos ejemplos que están aquí. ¿Sí? Y, por ejemplo, el elíptico 1D, este sería el código en C++. ¿Sí? Bueno, es solamente para mostrar otras cosas que posee la librería. Pero vamos a ver los ejemplos en MATLAB ahora. Bueno, este es el directorio de ejemplos en MATLAB. Como ven, hay una serie de ejemplos. Unos, no sé, 20, 30, una cosa así. Em, Aquí encontramos el ejemplo llamado elíptico 1D. Y este es el contenido que hay en aquel ejemplo. Esta es la primera parte de la tarea. Entonces veamos qué es lo que hace este código. Yo estoy, digamos, apoyándome en lo que ustedes conocen de MATLAB o de Octave. Octave. Bueno, CLC es para limpiar la pantalla, cerrar todos los gráficos que tengan por ahí. Luego hay adicionar ¿cómo se dice? Un directorio. En este caso es relativo. Eh, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es colocar allí el directorio en donde está nuestro ejemplo. Hay dos opciones. O uno hace eso, o uno directamente en MATLAB, cuando abre MATLAB o Octave, busca el directorio, va al directorio en donde tiene el código. O sea que este addpath es algo que no es necesario realmente, pero si tienen código o quieren abrir código en diferentes directorios, es bueno porque no necesitan estar, digamos, entrando en cada uno de los archivos y tratando de correr el archivo para que él proteste, para que MATLAB proteste, Octave proteste, y él pida adicionar al directorio, el directorio en la lista de directorios en donde él tiene que buscar las cosas. Bueno, aquí dice los límites del dominio, West and East. O sea, West es el lado, digamos, izquierdo, 0, y el lado derecho, 1. Este es un ejemplo elíptico en 1D. El título dice es una ecuación de Poisson con condiciones de Robin. Ya vemos que el dominio es 0, 1, claramente. Luego tiene K igual a 6. K es el orden de precisión que ustedes van a tener en los operadores miméticos. Aquí está fijado en 6. Luego dice eh, el mínimo número de celdas requeridas para poder alcanzar ese grado de precisión. Y es usualmente 2 veces más 1 el grado de precisión. En este caso, m es 13. Implícitamente, ¿no? No está escrito. De manera que si yo decido cambiar k por 2, 4, 6 u 8, voy a automáticamente cambiar el número de celdas que usa el programa. Luego tenemos lo que es el delta de x, que es el tamaño de la celda. Entonces, nuevamente, si yo decido en el futuro cambiar cuáles son los límites del dominio, en lugar de 0 y 1, eh, podría cambiarlos a -1 y 3, por ejemplo. De esta forma, esta línea calcula cuál es el tamaño de la celda, o el delta X, ¿sí? Que es este menos oeste dividido entre m. En nuestro caso sería 1 dividido entre 13. Luego, tenemos una línea, la 15, que lo que hace es hacer que L sea la representación matricial del laplaciano en 1D con 6 grados de precisión, 13 celdas y con ese tamaño digamos, de celda. Entonces, con esos parámetros, él construye el laplaciano automáticamente. Luego, una vez que tienen el laplaciano, bueno, tienen que actualizar el laplaciano con la información de frontera. Y en este caso, bueno, dice aparentemente que la ecuación de frontera es una condición de Robin. Vamos a ver si es una ecuación de Robin. Podría ser Dirichlet o Neumann, no sabemos. Dice A igual a 1, B igual a 1 y
dice que L es igual a Robin usando los parámetros que tenían para el laplaciano más dos parámetros más, el A1 y el B1. Vamos a ver qué significan estos parámetros. Entonces, para ello, voy a irme por un momento al código MATLAB, que está aquí. En el código MATLAB voy a buscar la función que se llama Robin1D. Aquí, Robin-DC. Aquí está el código Robin. ¿Qué es lo que hace Robin? Él tiene 5 parámetros. Habíamos dicho que K es la precisión, M es el número de celdas, DX es la longitud de cada celda. A y B son 2 parámetros. Y dice aquí que A es el coeficiente de Dirichlet y B es un coeficiente de Neumann. Es decir, cuando yo coloco, por ejemplo, A igual a 1, ¿sí? Y B igual a 0, voy a tener una condición de Dirichlet. Y cuando tengo B igual a 1 y A igual a 0, voy a tener una condición de Neumann. En este caso, el problema está colocando A igual a 1 y B igual a 1, lo que dice que es una condición de Robin, realmente. Ahora, si yo quisiera tener una condición tipo la función más 2 veces la derivada con respecto a la normal igual a algo, entonces tendría que colocar A igual a 1 y B igual a 2. Y fíjense que el código utiliza matrices esparsas. O sea, es un código que no ocupa mucho espacio. Ahora, claramente él construye una matriz A y una matriz B. La matriz A, en la primera línea y primera columna, bueno, la matriz A tiene el tamaño de la matriz del Laplaciano. Eso lo podemos ver después. Y él coloca en la primera fila y primera columna el valor de A, o sea, el valor el coeficiente que tiene, que acompaña a la función en la condición de Robin. Y al final también, porque la condición de Robin se aplica a ambos extremos, o sea, en la última fila y en la última columna. Y en B, que es otra matriz nuevamente, en este caso no es propiamente del tamaño del Laplaciano, sino que tiene una columna menos, hacen un proceso similar. Entonces, y luego, con esa B, recuerden que la condición de Robin, es la parte que corresponde a la derivada con respecto a la normal. La derivada con respecto a la normal es un gradiente, ¿sí? Y entonces lo que hacen es multiplicar, fíjense la última línea, la línea 22. Para tener la condición de Robin es A, que es la parte de la función, más B, que es esta matriz multiplicada por el gradiente. Entonces tengo allí la condición de Robin y se llama BC. Bueno, como les decía antes, solamente por completar, ver todo, vamos a ver lo que es el Laplaciano. El Laplaciano es esta matriz. Fíjense la última línea, es básicamente la matriz D por la matriz G. La matriz D en la línea 9 es la divergencia y la matriz G en la línea 10 es el gradiente. El Laplaciano es la divergencia de un gradiente. Y fíjense que usa los parámetros que teníamos antes, el orden de precisión, el número de celdas y el tamaño de la celda. Esto produce una matriz de tamaño, vamos a ver qué tamaño, solamente vamos a explorar un poquito qué cosas son D y G, o sea, la divergencia y el gradiente. Si uno va para la divergencia, encuentra el siguiente código. Dependiendo de qué, em, cuál sea déjeme ver dónde está esto, D. La línea 14. Dice que es una matriz de M más 2 filas por M más 1 columnas. Y él la va a construir dependiendo del grado de precisión. Aquí tienen casi igual a 2, casi igual a 4, casi igual a 6, casi igual a 8. ¿Sí? Entonces es una matriz de M más 2, o sea, M es el número de celdas más 2, es el número de centros de celda más los dos fronteras, por
el número de columnas es el número de celdas más uno. Recuerden que la divergencia toma valores en los nodos. Si yo tengo m celdas, tengo m más un nodos. ¿Sí? Y devuelve el cálculo en los centros de celdas más en las fronteras. Entonces él toma un vector de m más 1 posiciones y devuelve uno de m más 2. El gradiente funciona de una forma similar. El gradiente es una matriz de m más 1 filas por m más 2 columnas en la línea 14. ¿Sí? Nuevamente, dependiendo de cuál sea el grado de precisión, tienen las diferentes maneras de construirlo. Y, nuevamente, el gradiente toma la información que está en los centros de las celdas, más los bordes, o sea, si hay m celdas, hay m centros de celda más dos bordes, m más 2, y devuelve el cálculo en los nodos. Si tengo m celdas, tengo m más 1 nodos. Entonces, la matriz D es una matriz de m más 2 por m más 1. Y la matriz G es una matriz de m más 1 por m más 2. Es decir, que si multiplico D por G, la matriz laplaciana va a ser una matriz de m más 2 por m más 2. Por eso, cuando vamos a Román, la matriz A, que es la que se fija en la línea 22, es la que eh, es la condición de frontera, es de m más 2 por m más 2. Y la matriz B es de m más 2 por m más 1, de manera que multiplicada por m más 1 o m más 2, dan dos matrices de m más 2 por m más 2. Entonces, cargo en esta matriz de condición de frontera la condición de Román. Y si volvemos al ejemplo, em, aquí, si volvemos al ejemplo, fíjense que en la línea A15 ustedes habían calculado la Laplaciano, o sea, calculan la parte diferencial sin condiciones de frontera, y luego en la línea 20 llaman al operador de frontera y lo suman al Laplaciano. Esto me da el Laplaciano con la frontera o complementado con la frontera. Bueno, ahora solo me falta perdón, especificar mi solución. O sea, ya tengo todo. Si yo tuviese esta L ya calculada con todo, necesito el lado derecho, ¿cierto? O sea, necesito resolver un sistema AX igual a B, donde A es igual al laplaciano complementado con la condición de frontera. X es lo que quiero encontrar, o sea, la aproximación numérica. En este caso va a ser, fíjense que en la línea 25 dice RHS, que es el lado derecho, y es llamado por U. Y me falta entonces, si vamos a la línea 30, ven claramente que están resolviendo el sistema, lo que hace es invertir L y multiplicarlo por el lado derecho, y para ahorrar memoria, usa el valor de la solución en el mismo lado en que construyó el lado derecho. Ahora, observemos el lado derecho. El lado derecho es una exponencial de grid. Grid es lo que tenemos en la línea 23. Es un vector. La primera componente es 0, que es west, y la última es east. O sea, la primera y la última componente son la frontera izquierda y la frontera derecha. Y luego tiene un vector de posiciones, que son las coordenadas de los centros de las celdas. Bueno, entonces, mi grid tiene m más 2 posiciones, m centros de celda más las dos fronteras. Ahora, U igual a x of grid está calculando la exponencial en esos puntos. De alguna forma, esa es mi fuerza. Recuerden, el lado derecho está compuesto por la fuerza, pero también tiene, yo sé que la condición de Robin es la función más la derivada, porque A es igual a 1 y B es igual a 1, es la función, o sea, una vez la función más una vez la derivada de la función con respecto a la normal,
igual a algo. Y ese algo es lo que aparece aquí en las líneas 27 y 28. Ese algo es igual a cero en la frontera, en la primera coordenada de U, que es justamente la frontera izquierda, y es igual a dos veces la exponencial de uno en la frontera derecha. O sea, estoy construyendo el lado derecho de la ecuación. Bueno, entonces ya tengo todo. Tengo el laplaciano igual el laplaciano por un cierto vector, que va a ser justamente la solución numérica, igual al lado derecho, que es U. En este caso, como les decía, se está usando que la solución numérica va a ocupar el mismo espacio en memoria que el lado derecho. Y bueno, ya está. Eso es todo. Esa es la forma como se resuelve este problema. En U el, tenemos la solución numérica. Bueno, ahora vamos a hacer un, un gráfico y va a graficar el grid. O sea, el grid es el eje X y U son los valores numéricos. Luego mantienen el gráfico y hacen un segundo gráfico o un segundo plot sobre ese gráfico. Y nuevamente con el eje X grid, él hace un plot de ESC-grid. Y ESC-grid debe ser la solución exacta. Entonces está colocando en el mismo plot tanto la solución numérica como la solución exacta. Bueno, hay unos títulos en el título gráfico es la ecuación de Poisson con condiciones de Robin, y hay unas indicaciones en leyenda en cuál es el contenido de la leyenda. Digamos, la leyenda es un pequeño recuadro que indica qué curva es qué. Y hay un parámetro final que dice el lugar en que esa leyenda va a ser, que va a ser en la esquina noroeste del gráfico. Tiene también en el eje X la etiqueta X y en el eje Y la función U de X. Bueno, ese es el código, ya vimos qué es. Es interesante. Podemos, solo para eh, ver, correr este código, vamos a correr este código. Pero para ello tengo que salir de aquí y compartir. Vamos a hacer una cosa, voy a intentar compartir con ustedes toda mi pantalla, de manera que no esté entrando y saliendo de lo que debo compartir a cada rato. Voy a salir por ahora de compartir, vuelvo aquí y voy a compartir ahora toda la pantalla. Bueno, ¿ustedes ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. Entonces déjenme, como les digo, la pantalla está llena de cosas. Eh, déjenme, vamos a tratar de correr este código. Para ello necesito em, buscar, creo que lo tengo aquí. Aquí está. Aquí tengo el código, aquí tengo mi, mi librería, mi ejemplo, y voy a correr mi código, o sea, voy a abrir este archivo. Es el archivo que está en. Entonces, está abierto aquí, fíjense. Ese es el editor de MATLAB, y aquí está el código abierto. Ahora vamos a correr el código. Fíjense lo que les decía. Yo no me preocupé por, eh, digamos, cambiar el directorio en donde está MATLAB. Si ustedes observan aquí, aquí está el directorio en donde MATLAB está, en este directorio, ¿sí? Que es diferente al directorio en donde está. Yo bajé la librería y lo que les mostré era justamente el directorio donde tengo la librería y ese directorio no es el directorio en donde está MATLAB. Entonces, les digo adicionar
él adicionó, él va a dar un error porque no he, digamos, no he propiamente dado los parámetros correctos. Él corrió de cualquier manera las cosas. Entonces vamos a nuevamente limpiar esto. En realidad hacer esto. Y vamos otra vez aquí al código. Y ahora sí, ya está en el directorio correcto. Ups. Hmm, Él está, ¿por qué está protestando? Ah, claro, claro. No es que no tengo es por la forma en cómo he ejecutado esto. Es que estoy trabajando en mi librería y lo que voy a hacer es, am, voy a ir al código. mm, y voy a llamar a la función lab. Esperen, perdonen, es que esta parte sí no había pensado originalmente. Tengo lab aquí. Si corro nuevamente le va a protestar porque seguramente voy a llamar a otra cosa. Está protestando por el lab nuevamente. Vamos a enviar esto otra vez. Déjenme ver un momento. Am, Profesor, sí, yo tuve el mismo problema. A mí me parece que una cosa que no le gusta a MATLAB son las direcciones con guiones, con guión medio. Tuve un problema parecido hasta que yo bajé eh, ya. Bueno, la lo- carpeta MoleMaster. Le cambié el nombre MoleMaster en vez de guión medio por guión bajo y me empezó a andar. bueno, pero déjeme, No, déjame ver si puedo hacer lo siguiente. Tal vez voy a intentar rodar el ejemplo directamente. No sé si puede hacerlo directamente o no. Em, a ver, si cambio, ¿cómo hago esto? A ver. em, Perdón, vamos a hacer algo. A ver, voy a intentar hacer esto de aquí. Em, a ver, otra vez el mismo lugar. Mm, Creo que debería elegir cambiar folder, me parece. sí, déjame ver. No, espérate, déjame pensar. Yo he corrido esto ya. Am, Tengo que cambiar el folder probablemente, sí. Sí, voy a tener que cambiar el folder. Bueno, me folder y así me evito un montón de problemas. Eh, ok. am, Déjame ver cómo hacemos esto. Tal vez sea más fácil desde aquí. Am, Perdonen, no pensaba que me fuese a fallar de esta manera. Am, o sea, cambiar el directorio. ¿Cómo hacemos eso? Es, lo que puedo hacer es, primeramente en código, ¿en dónde está? Tengo, ajá, pues eso es lo que me decías, ¿no? Entonces, tal vez este de aquí. No. Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa aquí.
MATLAB. Eh, bueno, a ver si... Bueno, no sé si ven el gráfico. Eh, a ver si es que lo voy a... Sí, Sí. Am, ese es el código. Ven que efectivamente tengo en el eje X la etiqueta. Aquí ven claramente que hay un match perfecto entre, bueno, perfecto, entre la solución exacta y la solución analítica. ¿Sí? Am, bueno, ahora, esto es solamente para mostrar cómo funciona el código con el ejemplo de la librería. Pero esa no era nuestra tarea. Esa era, digamos, la primera parte, familiarizarse con la librería. La tarea consistía en, en cambiar ciertas cosas en el código. Entonces, vayamos aquí. Déjenme recordar un poco mm, aquí. A ver, donde tengo este. Vamos a quitar MATLAB por ahora de aquí para facilitar cosas. Limpiar un poco. Em, bueno, am, supuestamente, bueno, vamos a. No sé por qué, no sé dónde coloqué el. Ah, está aquí. Bueno, em, tenemos la tarea elíptico 3D. Y aquí tenemos el código simple. Esto es lo que les pedí hacer antes de comenzar a hacer lo que uno tiene que hacer. La tarea era explícitamente esta. Es decir, cambiar el orden de a precisión a 4 era 6. Cambiar el número de celdas a 10 era, ¿se acuerdan? Era 13 porque era dos veces el orden de precisión más 1. También había que mantener la condición de frontera y cambiar el orden, la función de fuerza por A1. Luego había que correr el ejemplo y para ello había que calcular la solución exacta, porque si no voy a hacer un gráfico de la solución exacta anterior, del problema anterior con mi solución numérica actual, ¿no? Y ver si los títulos se mantienen apropiados, ¿no? Em, bueno, entonces vayamos aquí. Em, Vamos a hacer los cambios. ¿Sí? Fíjense, uno podría estar pensando, bueno, lo único que tengo que hacer es, vengo aquí vamos a hacer crecer esta pantalla. Lo único que tengo que hacer es crecer, digamos, cambiar K igual a 6, que está en la línea 11, cambiarla por 4, colocar M igual a 10 en la línea 12, y bueno, de pronto me voy a la línea 26, y allí coloco en la línea, perdón, 26, 27, 28, en la línea 26 coloco directamente em, el 1, que es la función de fuerza, en lugar del exponencial del grid. ¿Sí? Y bueno, ya está. Bueno, no tanto como ya está, porque hay que ver en qué se convierten esos dos valores que están allí. Cero, bueno, el problema dice que hay que dejarlos, o sea, tenemos que dejar esos valores como la condición de Neumann, o sea, no podemos tocar 27 y 28, eso es parte de la tarea, parte de las condiciones de frontera. Entonces, aparentemente haciendo esos tres cambios, ya está. Si uno hace esos tres cambios, se va a encontrar con el problema que le va a dar
no, al momento de hacer el gráfico, van a tener dos curvas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué? Porque la solución analítica no ha sido implementada. La solución analítica está en la línea 35. Y esa solución analítica la tenemos que calcular, ¿sí? A mano, primero. Bueno, si no, no tenemos como contra qué compararlo en este problema particular. Estamos comparando solución exacta con solución aproximada. Bueno, para ello, eh, tengo este documento. Vamos, este es un trabajo que un estudiante hizo y que cuando se le dio esta tarea, y ocurre lo siguiente, la condición de frontera que a él se le pidió, perdón, la función de fuerza que a él se le pidió no era 1, era una función diferente. Entonces vamos a ver cómo proceder para encontrar. Yo sé que esto es algo realmente simple para ustedes, pero eh, digamos, para cubrir todos los detalles, vamos a ver cómo se trabaja. La ecuación de Poisson es esta, el dominio es 0,1, tenemos la función exponencial como la función de fuerza en el código. El código, la condición de Robin está dada ahí, ¿sí? Ahora, eh, aquí hace simplemente una serie de cálculos para encontrar que la colusión de Robin es realmente aquella que está. Y a partir del punto 2 dice el código. O sea, es verificar, digamos, en la primera parte está verificando que la solución exacta es e a la x, ¿sí? Ahora viene el código. Dice, el código antiguo era k igual a 6, se cambia por k igual a 4. En el código antiguo era esta cantidad, 2k más 1, se cambia por 10, aquí. Luego, cambiar la función de fuerza. Ahora la función de fuerza es 1 más x en este trabajo. Por eso, siguiendo este ejemplo, este procedimiento, ustedes pueden calcular cuál sería la solución exacta, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso ustedes saben que la ecuación de Poisson es una segunda derivada en x en una sola dimensión, entonces igual a x, una función cuya segunda derivada es igual a 1 más x. Bueno, es simple, es un proceso de doble integración y uno encuentra, usando las condiciones de Román, cuáles son los valores que debería ser. Entonces, se encuentra que tanto los coeficientes c son iguales a 2e dividido por 3 menos 13 sobre 18. Estos que van aquí. Bueno, entonces ahora se cambia el código antiguo, ¿sí? Eh, por esto. Es una manera de actualizar la información y pronto. Aquí están los gráficos, de acuerdo a este estudiante. Vamos a ver si eso es verdad. El código, aquí fíjense, ya está. Vamos a agrandar otra vez la pantalla. Aquí, el código nuevamente es igual. Fíjense que en la línea 11 ya cambió K y ahora es 6. En la línea 12 es 10M. El resto del código es prácticamente igual y eh, está cambiado el grid un poquito es una manera de incorporar las condiciones de una manera más fácil, ¿sí? Y luego tienen el plot, al final, la línea 36, de cuál es la solución exacta que va a ser graficada. Bueno, entonces, si uno, vamos a ir a MATLAB otra vez y a cambiar el directorio para evitar sorpresas. A ver, estoy aquí. Y aquí y
Esta es la solución de la nueva ecuación. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar. Aquí son una serie de errores porque fíjense que la línea 6 del código está añadiendo una librería, una librería que no está en esa posición relativa. Entonces él da una serie de errores, pero en fin. Ok. Bueno, entonces esto era, digamos, el primer ejercicio en que teníamos que cambiar estas condiciones. Entonces ya ven, eh, he mostrado cómo eh, lo que necesitan, el cambio es relativamente simple en el código. El código se complica o el trabajo se complica un poco porque tenemos que graficar la solución exacta. Pero eso normalmente cuando uno resuelve una ecuación diferencial parcial, uno realmente no sabe esa, digamos, la solución exacta, no tiene una solución exacta. Entonces, esa parte no aparecería en este código, ¿sí? Lo cual hace que el código sea bastante simple si uno quiere resolver la ecuación de Poisson. Fíjense, uno tiene, básicamente podría modificar lo que hemos visto y pronto. ¿Sí? No, no, estamos prácticamente lidiando con cualquier tipo de ecuación diferencial parcial tipo de Poisson en una dimensión, con cualquier condición de Robin. Y pueden cambiar la geometría como deseen. Bueno, ok. Con esto terminamos ese primer ejercicio y vamos al segundo ejercicio. Solo para refrescar qué cosa era el segundo ejercicio. Y es recomendable copiar, recuerden, copiar antes de, para no destruir su librería, ¿no? Siempre haga una copia. Bueno, en la segunda parte, la segunda tarea es la siguiente, es trabajar con elíptico 3D. Y en elíptico 3D, eh, lo mismo, el cambio que hay que hacer es mínimo. Lo que se pide es eh, determinar, nuevamente hacer un pequeño estudio del ejemplo, no usarlo como si fuese una caja negra, porque MOL no es una caja negra. Si ustedes ven el código, van a observar gradientes, divergencias, rotacionales, laplacianos. Pero, por ejemplo, si yo tuviese una ecuación diferencial parcial en donde hubiese una derivada mixta, no está tal. Entonces lo que tengo que hacer es, primero, eh, para poder conseguir una derivada mixta, primero tendría que calcular la derivada en X y luego la derivada en Y o en Y. Y para ello necesito primero trabajar. Llamaría, por ejemplo, al operador divergencia o al operador gradiente. Ambos tienen derivadas parciales con respecto a X. Por ejemplo, eh, si estoy en una ecuación donde la derivada mixta aparece junto a la derivada en XX y la derivada en YY o YY, entonces esto es un indicador de que al momento de discretizar hay un laplaciano y ese laplaciano tiene una dimensión de m más 2 por m más 2. Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, la derivada mixta, si uso, por ejemplo, la derivada mixta, el gradiente tiene dos componentes, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Si uso la derivada con respecto a x del gradiente, tengo un pedazo del gradiente. El gradiente en dos dimensiones tiene la derivada en x arriba de la derivada en y. Entonces, eso quiere decir que tienen el mismo número de columnas, ¿sí? Entonces tendría m más 2 columnas, pero no tiene el mismo número de filas porque hay ciertas filas que corresponden al gradiente, a la derivada en x, y hay ciertas filas que corresponden a la derivada en y. O sea, de esa matriz tendría que tomar una submatriz, que es la parte de arriba. Y el número de filas que debo tomar va a depender del número de celdas que tenga en el eje x y en el eje y. Entonces, tomaría esa parte, por ejemplo, del gradiente, y luego tomaría de la divergencia la otra parte, la derivada con respecto a y, para que puedan multiplicarlos. ¿Sí? Bueno,
Entonces, uno puede hacer todo ese tipo, o por ejemplo, si uno quiere resolver un biarmónico, que es un laplaciano a cuarto orden, tendría que aplicar el laplaciano del laplaciano. Entonces, uno tiene que ver, digamos, cómo implementa estas cosas, ¿no? Es interesante, eso está, digamos, más hacia adelante en esta sesión de ejercicios. Entonces, como les digo, no es una caja negra. Uno tiene que saber pero es casi, ¿sí? Por ejemplo, acabamos de ver un ejemplo en el laplaciano, la ecuación de ecuación 1D. Bueno, en esta ecuación, como les digo, se consiste en hacer estos cambios. O sea, básicamente hay un cambio que hay que hacer, que es cambiar por 100 una de las caras, nada más, ¿sí? Pero tiene un pequeño detalle que vamos a ver después. Entonces vamos a ir a ver cuál es la, la librería primero para detectar el ejemplo. Tenemos aquí. Ese es el código. Vamos a estudiar un poquito qué es lo que hay aquí. Nuevamente en la línea 8 el grado de precisión es 2. M igual a 5, N igual a 6 y O igual a 7. Significa que hay 5 celdas en la dirección X, 6 celdas en la dirección Y y 7 celdas en la dirección Z. Ahora el laplaciano es construido no eh, de forma con laplaciano, con LAP, sino con LAP 3D. Y para ello tengo que pasar el orden de precisión, el número de celdas que hay en el eje X. Uno es el tamaño de cada celda, el número de celdas que hay en el eje Y. Uno es el tamaño de cada celda en el eje Y. Y el número de celdas en la dirección Z. Y uno es el tamaño de cada una de ellas. Bueno, entonces, fíjense, tengo 5 celdas, perdón, de tamaño 1 en el eje X, 6 celdas de tamaño 1 en el eje Y y 7 celdas de tamaño 1 en el eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi dominio? Mi dominio claramente es un paralelepípedo que tiene dimensión 5 en el eje X, dimensión 6 en el eje Y y dimensión 7 en el eje Z. Hay una cosa interesante aquí. Em, no hay aquel grid que había en el ejemplo 1. Si vamos al ejemplo 1, un momento. Eh, Fíjense, hay unas condiciones de Robin que las vamos a ver aquí a poco, perdón, dentro de poco en, en el ejemplo 3D, pero también hay un grid, ¿sí? Volvamos al 3D y aquí hay una ecuación de Robin. Veamos primero cuáles son las condiciones de Robin. Tenemos el lado derecho, está compuesto por un cubo con esas dimensiones. Recuerden que el grid tiene el número de celdas que hay más 2 en cada dirección para incluir las fronteras. Entonces el grid es un cubo de m más 2 por n más 2 por o más 2. Bueno, ahora viene un paso clave, que es la línea 20, que es cambiar ese cubo en un vector. ¿Sí? Bien, MATLAB lo hace, o Octave lo hace. Lo hace y convierte el cubo en un vector. El problema está en qué está haciendo él exactamente. Porque hay muchas maneras de convertir un cubo en vector. ¿Sí? Si ustedes verifican o van a ver las instrucciones para el reshape, él lo que hace es, si tienen un cubo, supongamos que veamos el cubo como una secuencia de matrices, ¿sí? Y la primera matriz es la que está, digamos, en la cara frontal, y la última matriz es la que está en la cara última, ¿sí? O sea, tengo una secuencia de matrices que, que yo las veo de frente, ¿sí? Una atrás de la otra. La primera es
digamos, la cara frontal de Z, digamos que sea eso, y la última, no, perdón, en realidad es al revés. La primera es justamente el valor mínimo de Z y la última es el valor máximo de Z. ¿Sí? Entonces, em, ¿cómo ordena ese cubo MATLAB? Lo que hace es toma la primera matriz, la que tiene el valor mínimo, y toma la primera columna de esa matriz. Toma la primera columna, luego toma la segunda columna y lo coloca abajo de la primera columna, luego toma la tercera columna y lo coloca abajo. O sea, toma esa matriz, esa primera matriz, o con el valor mínimo de Z, y la ordena como si fuese una fila, columna por columna. Y una vez que termina, hace lo mismo con la matriz que está atrás de ella, que es el segundo valor de Z. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es de esa manera como está ordenado y los operadores, la representación matricial de los operadores está hecha justamente para poder lidiar con esta operación. De manera que graficar pueda volver, saber cómo vuelvo, cómo reconstruyo el vector, cómo lo convierto en un cubo antes, o nuevamente, ¿no? Bueno, fíjense qué hay aquí. Básicamente, él coloca en el mínimo valor de Z, que está aquí, o sea, para cualquier X y cualquier Y, él coloca en 1 el número 100, ¿sí? Ah, y bueno, él está llamando aquí que es la cara frontal, pero esto es de interpretación, porque es la cara frontal está indicando que es el mínimo valor de Z. Y lo lógico para mí sería que el máximo valor de Z fuese la cara frontal, ¿sí? Entonces, eh, tendría este, eh, eh, esta es la condición que tengo, solamente una condición, es una condición de Dirichlet, en donde todas las otras caras están en cero, se han sido inicialmente colocadas con el valor de cero, y una vez que, fíjense lo que hace, eh, tiene en la línea 16, inicializa el cubo, en la línea 18 coloca una cara al cubo con valor de 100, digamos que sea la cara que está atrás, ¿sí? Y en la línea 20 cambia eso a un vector. Y luego resuelve el sistema. Observen que no, bueno, y después de resolverlo, él hace una conversión a un paralelepípedo, nuevamente. Ahora, la conversión, fíjense que comparando con el caso del elíptico 1D, no hubo necesidad de ningún grid. ¿Por qué es eso? Porque realmente si uno vuelve al ejemplo 1D, el grid es necesario porque quiero hacer un gráfico de la solución exacta. Entonces, para poder hacerlo necesito el grid. Pero en el caso de mi solución numérica exclusivamente, no necesito el grid. Resuelvo la ecuación en 3D de esta forma, ¿sí? Ahora, continúa el resto del código y dice, Page, ¿qué quiere decir? Bueno, él ya tiene el gráfico coordenado como una secuencia de matrices, una tras de otra, y él va a graficar una de las matrices. Sí, podría ser un gráfico del cubo total, pero digamos, no vamos a ver algo muy, digamos, que ayude mucho, porque es un gráfico, tendríamos que hacer un gráfico en 3 dimensiones. Realmente no vamos a poder, tenemos que elegir un gráfico adecuado, pero además un cubo es una cosa que tiene contenido, que es un sólido, no vamos a poder ver el interior. Entonces es mejor tal vez hacer una especie de eh, iteración sobre el número de caras para ver cómo están, pero aquí se elige solamente una de ellas, ¿sí? Bueno, entonces esta es la manera como uno haría la solución. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ya hemos hecho el estudio de lo que hay aquí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en nuestro código? En nuestro código tendríamos que
después de la línea 18 añadir una línea exactamente igual, en donde en lugar de colocar un 1, se coloque un end, que es la última, o sea, es la cara opuesta, igual a 100. Y luego resolver. Bueno, solo por simplicidad, vamos a nuevamente a MATLAB. Déjenme ver dónde está. A ver, vamos a quitar cosas aquí para... Aquí está el editor. Vamos a abrir am, el, el 3D, el ejemplo de 3D. Ok, ese está en el Sample MATLAB. Vamos a ver en dónde voy a salir de aquí. Voy a nuevamente ir a mi... tenemos software aquí. Parece que era este. Tenemos aquí. Bueno, este es el gráfico. Bueno, este es el gráfico de resolución. Hemos usado solamente 5 celdas horizontales, 6 verticales y 7 en profundidad. Esta es, digamos, en este caso la profundidad no... 5, 6 o 7. Sí, no se usa. Fíjense, tenemos el eje X, tiene 7 componentes, que son las 5 del eje X más 2, que hacen referencia a los vértices. Son 5 celdas centrales más 2 son 7. Y aparte tengo en el eje horizontal, tengo 8, que son las 6 celdas horizontales, perdón, del eje Y, más 2 celdas adicionales, más dos que corresponden, dos puntos adicionales que corresponden a los vértices. Esto es el graficar de esta forma es algo que está inherente en MATLAB. Él coloca el eje X de esta manera, ¿sí? El eje X es el eje vertical cuando uno trabaja con estas funciones de reshape y el eje Y es el eje horizontal. Si ustedes quisieran, tendrían que hacer alguna manipulación para, digamos, rotar este cubo de una u otra forma o reordenarlo de una u otra forma para poder representar el eje X como eje horizontal y el eje Y como eje vertical. Pero el objetivo era simplemente mostrar cómo funciona. Es importante familiarizarse cómo convertir eh, índices en 3 dimensiones en una dimensión o índices en 2 dimensiones en una dimensión y viceversa. ¿Sí? Doctor, Bueno, buenos días. sí, ¿Se puede hacer una consulta? dígame. En este caso, la función incógnita depende de 3 variables, ¿no? Son X, Y, Z, ¿no? Sí, Entonces, el grafo de esta función tendría que estar en R4, no como en el caso 1D. Ahí se necesitaba la grid porque podíamos graficar, ¿no? El grafo de la función incógnita dependía de una variable, entonces lo graficábamos en R2. sí. En cambio, en este caso son 3 variables independientes. El grafo de esta función estaría en R4, ¿no? Ya no tenemos nosotros, digamos, opción intuitiva, geométrica para poder visualizarlo, ¿no? Efectivamente. Por eso Doctor, es que, sí, sí. dígame, Quería mostrarle, no sé si me permite, en esta parte, por acá hice unos diagramas que tal vez puedo mostrar. claro, claro. Espérate un momento, déjame terminar con Claro, una cosa. Aquí, ok. como se dice, S igual a 2, em, P igual a 2, y está seleccionando una de las láminas. En realidad, como les digo, no es que no se pueda. De hecho, es posible hacer un gráfico. Hay diferentes opciones en MATLAB o incluso uno mismo podría programar su propia opción. Estoy usando el código y este código y esos ejemplos fueron implementados por Corvino.
quién fue el que desarrolló. Yo soy también desarrollador, pero desarrolló, más que los ejemplos, he desarrollado el código. Por ejemplo, las funciones que ven de, de gradiente, de divergencia, laplaciano son mías. Em, Existían unas anteriormente, pero que incluso podían calcular eh, divergencia y gradiente de cualquier orden, 20 si ustedes quisiesen. El problema era que para poder hacer eso había que invertir una matriz en Van der Monde. Y, y el asunto es que una matriz de Van der Monde tiene un número de condición muy alto. La inversa es muy inestable. Y entonces coeficientes que se obtenían eran errados, especialmente si uno iba para altos órdenes. Es decir, se veían errores ya en el orden de 10 a la menos 4. Entonces, una de las cosas que hice fue explorar cuál es, cómo tomar de la matriz inversa, porque yo no necesito toda la matriz inversa de Van der Monde, necesito solamente ciertas filas. Entonces encontré unas expresiones, unas fórmulas para obtener los coeficientes de las filas directamente. Y de esa manera calculo los coeficientes. Es más, si ustedes ven el código ya da los coeficientes directamente, no los calcula por inversa. Em, y antes de pasar el control, digamos, para que compartas con nosotros, lo que quiero decir es que esto es justamente lo que se espera en el futuro, que ustedes puedan también convertirse en personas que contribuyan con sus códigos puedan ser, digamos, compartidos por otras personas. Bueno, básicamente lo que quiero decir es que nuestro ejercicio concluye aquí, como les digo, solamente para recapitular. Después de la línea 18 habría que añadir una nueva línea que sea exactamente la misma, pero cambiando el 1 por end y correr el código. Eso sería todo. Bueno, voy a en este momento interrumpir, compartir y voy a pasar el control. O no sé si es que Ovidio o puede pasar el control. ¿Sí? Bueno, tendría, o sea, es la parte que expones, ¿no? Ahora pasamos al retorno a preguntas, algo Podemos así. pasar, sí, bueno, depende de cómo lo quieras hacer, porque esta persona, no me acuerdo quién fue, quien me hizo la pregunta, que quería contribuir lo que él había hecho. Él quería Franco, sí. contribuir, sí, Franco quería contribuir con su código. Entonces, en este momento podemos resolver las preguntas o podemos ver el código de Franco, porque yo ya no, yo acabé con lo que quería hacer. Eh, y como les digo, la tarea está por hacerse, porque ustedes tienen que encontrar la solución exacta. Y esta parte que acabo de decir que es lo que hay que hacer, ustedes deberían hacerla y ver cuál es la solución. Y de pronto incorporar la idea de Franco en su gráfico también. Esa podría ser una opción interesante. Eh, entonces, como te digo, Vido, si deseas, podemos pasar a las preguntas inmediatamente o podemos pasar a Franco para que comparte con nosotros lo que ha hecho. A Y ver, la ventaja es que si pasamos donde Franco, luego tendríamos que volver aquí si es que necesito mostrar algo, ¿cierto? Bueno, mm, pasemos de Franco para sí, ver qué nos diga. ok. Por favor, ¿sí se está viendo mi pantalla? Perfecto. Ok, yo lo que quería mostrar era en la parte del elíptico 3D. Como comentó usted, profesor, no, esto no es un cubo, es un paralelepípedo, y de Ujú, acuerdo al número o a la data que nos da el ejercicio, aquí en el eje X tendríamos 5 celdas, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Con respecto al eje Y, igual tendría que haber 6. Con respecto al eje Z, tendría que haber 7. La longitud, en este caso, de cada subintervalo vale 1. Y esto ya aquí lo estoy notando como omega, ¿no? Un ujú. producto acá cartesiano de intervalo 0,5 por 0,6 por 0,7. El ejercicio nos dice que el delta X, es decir, el tamaño de paso, en el eje X1, en el eje Y1 y en el eje Z1.
Entonces, este de acá es un sólido que está en R3, digamos, es el dominio en donde se va a plantear el problema. Y en este otro gráfico lo que estoy mostrando es ya los puntos de color rojo que incluyen para poder allí definir lo que es el gradiente, ¿no? Tanto en el interior como en la frontera. Pero respecto a la data, en el eje Z tendríamos aquí 7, ¿no? Pero cuando ya incluimos estos extremos tendríamos 9. Ujú, En este dibujo, lo que yo estoy mostrando es, por ejemplo, la tapa superior sería una capa, aquí tendría otra capa y abajo tendría otra capa, pero tendrían que haber 9 de esas capas, ¿no? Y esto es el sólido. Los puntos de color rojo es en donde tendríamos que trabajar el gradiente y los otros donde tendría que trabajar la divergencia. Muy bien, ujú, ese es el sólido. Pero en el código, yo he estado observando por acá, aquí en el código, se define esta matriz de ceros RHS que tiene la dimensión, en este caso sería 7 por 8 por 9, ¿no? ujú, Una matriz, o sea, es un arreglo ya tridimensional. Y a todos los elementos de esta matriz son ceros ceros. Entonces, en la parte, digamos, en una de las caras le da 100, en la otra le da 100, y eso significa en nuestro gráfico ya, ¿no? Aquí también, este es un paralelepípedo que yo he construido, pero no es el de arriba, ¿no? Porque el de arriba es el sólido que está en R3, ujú, mientras que el de abajo ya es un arreglo tridimensional, pero tiene el mismo comportamiento. Por ejemplo, respecto a cada una de estas capas, inicialmente la matriz RHS son ceros, ¿no? Un arreglo de 7 por 8 por 9. Aquí tendremos 7 por 8 y hacia arriba hacia 9. Y a todos les está asignando ceros en este arreglo, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0 en la primera capa y así hasta llegar a la capa 9. Cuando ya se me pide, por ejemplo, en el código, se nos está pidiendo aquí en esta parte, ¿no? Que en la capa 1 le asignemos 100 y en la capa final le asignemos 100. ujú, Entonces, cuando ejecutamos el código, significa que aquí, si ustedes pueden observar, asumiendo que la que está arriba es la capa 1 y la que está abajo es la capa, digamos, 9, entonces aquí tendría todo 100, 100, 100, 100. Eso es de acuerdo, ¿no? A cuando utilizo la instrucción, por acá no le he puesto, pero es el reshape que ahí la asigna ahí, la que tengo acá, ¿no? Al RHS, aquí están los 2 puntos, 2 puntos, 1. Entonces en la capa 1 le está asignando 100, pero le asigna 100 a todas las celdas. Y en la capa 9, que sería la que está abajo, también asigna 100. Por tanto, gráficamente tendríamos 100, 100, 100, 100 en la arriba y en la última también tendríamos esos valores, ¿no? Y las otras quedan con 0, 0, 0 y ceros. Muy bien, ese es un arreglo tridimensional. Cuando ya utiliza el RHS, el reshape, aquí ingresa el RHS, es decir, este arreglo tridimensional, pero acá le está diciendo que lo convierta en un arreglo unidimensional. Este arreglo unidimensional debe tener este producto, ¿no? Es decir, 504 por 1. Eso me da un vector. Y ese vector, bueno, por acá hago una interpretación geométrica, ¿no? Lo puedo visualizar de la siguiente forma. Entonces, de acuerdo a este análisis, acá sería 7 por 8, 56, ¿no? En la primera. Y esas 56 celdas tendrían el valor 100, porque cuando ya pasa a vector, comienza así, ¿no? Por fila, y lo va agregando, efectivamente, efectivamente. ¿no? Así, una por una y lo va agregando. Entonces, 7 por 8, 56. Eso quiere decir que en este vector, aquí tendría que haber 56 celdas al inicio que tienen el valor de 100, ¿no? Ujú, Y al último, también habría 56 celdas que tienen el valor de 100. Y las otras se quedan con ceros, ujú, ¿no? Porque se supone que aquí cuando ya en esta instrucción da la matriz de ceros, ¿no? Este arreglo tridimensional de orden 7 por 8 por 9, aquí lo va a transformar en un vector. Pero ya este es un vector de longitud, ¿no? 504 celdas tiene que ujú, tener. Por eso ujú. entonces aquí 56 tienen 100, abajo en la parte inferior 56 tienen 100 y el resto son puro cero. Muy bien. La siguiente instrucción que está acá, el sol igual a L, con esta oblicua así a la izquierda, significa en realidad que tendríamos un sistema, ¿no? L por Ujú, sol igual acá. Y este vector que está RH es ahora este vector, ¿no? Y lo que hace Ismala simplemente hace la solución, obtiene el sol, que sería la solución del problema,
Y este otro nuevamente nos da una celda o un arreglo tridimensional de 7 por 8 por 9, ¿no? Que Ujú, serían ya los valores. Entonces, si pasamos al código en MATLAB en esta parte, yo ya aquí, por ejemplo, la tapa de arriba sería 100, abajo la tapa de ahí sería 100, ya he puesto esos valores. Entonces, 100 en la parte superior, 100 en la parte inferior, y lo que sigue es comenzar a correr el programa, ¿no? Y acá yo voy eligiendo, porque P igual 1, P igual 2, hasta P igual 9 son las capas que tendríamos en este gráfico, ¿no? Por ejemplo, si ujú, para mí 1 es arriba, sería lo que está arriba, así P2 el siguiente, y así por niveles, hasta llegar al último que sería el 9, ujú. ¿no? Y yo decía, por ejemplo, acá que como la función incógnita tiene, ¿no?, 3 variables independientes, entonces es imposible poder visualizar el grafo de esta solución, ¿no? Imposible. Pedro, podríamos, no sé, doctor, estaba pensando acá, en coger una partición o una grid así en dimensión 2 y coger esta información de la data que obtenemos ya de cuando se obtiene esta solución de acá, el Sol, y poder hallar, digamos, una superficie, pero sería una restricción solamente a esa capa, ¿no? Y poder ver que nos dé una cierta información sobre el Claro, comportamiento de la claro, solución, ¿no? claro. Hay diferentes maneras de cortar el paralelepípedo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo he estado, ¿no?, geometrizando esta parte para entender lo que nos estaba indicando el código. Sí. Mira, es bien importante. Sería, bueno, interesante que tú puedas compartir este gráfico que has hecho con las demás personas, porque fíjate que este reshape es una función que constantemente aparece. Si uno tiene que convertir vectores en paralelepípedos y viceversa, ¿no? En 3 dimensiones. Y en 2 es también algo similar. Y bueno, es una representación gráfica que uno tendría que hacer, y si tuviésemos a la mano esto que acabas de hacer, sería bueno tener, es un documento que nos ayudaría a recordar cómo es que funcionan estas cosas. Sería interesante si lo puedes compartir. Claro, doctor, no hay ningún problema. No sé, también preparé otro ejemplo para mostrar un cierto comportamiento, pero no sé si el resto, digamos, de participantes del De- curso también tienen al respecto, y yo podría al final presentarlo ahí como una información adicional. Como usted, bueno, usted ya está aquí, no sé, ¿qué cosa dicen? Ya está aquí, tenemos tiempo. eh, Sería cuestión que ustedes decían, ya estás aquí compartiendo. ¿Demora mucho? No, es básicamente lo que A yo ver, quería, a ver a ver, si me... veámoslo, veámoslo. A ver, un ejemplo. A ver, espérense un ratito, por acá lo tengo. Eh, 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 Ya, aquí, pero voy a mostrarle. A ver, me falta acá un ratito. Esa era la solución. Ya, mire, ve. Como le comenté, la clase anterior, ¿no? En la oportunidad ya hace varios años que tuvimos, digamos, contacto con los métodos miméticos. Aquí hay varios ejemplos, pero este en particular es un ejemplo, ¿no?, que encaja dentro de lo que nosotros estamos estudiando, pero depende de un parámetro lambda, ¿no? Ujú, Entonces yo aquí tengo un problema de contorno con las condiciones de Robin. Acá tendría a la izquierda menos c a la lambda, menos c a la lambda menos 1 sobre lambda, y igual, ¿no? El lambda diferente de 0. La solución exacta o la solución analítica es u de x es igual a e a la lambda de x menos 1 sobre e lambda menos 1, ¿no? Ese es el problema. Pero para cada valor de lambda se supone que voy a obtener un problema de contorno, ¿no? Y lo que nosotros hicimos en esa oportunidad era simplemente ver cómo era el comportamiento. Y en el código de, de esto, elíptico 3D, simplemente yo he incluido, digamos, esa parte, he introducido acá el parámetro lambda y le voy dando valores. ujú, Y voy trabajando también en el intervalo de 0 a 1. Muy bien. Acá ujú, es el orden, aquí está el número mínimo de las celdas, todo exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo voy en este caso es, digamos, a cambiar es el valor del parámetro lambda y también el orden, ¿no?
para la ejecución. Por ejemplo, acá, si land es 1, un ratito, por favor. Si el land es 1, entonces yo voy a ejecutar, digamos, y no hay problema, o sea, la solución, digamos, la curva de color rojo es la solución analítica exacta y la otra es la aproximación que me da el método. Pero, ¿qué pasa si yo este lambda, por ejemplo, comienzo a darle valores, por decir 2.5, ¿no? Voy dando estos valores. También K igual 2, todo sigue igual. Corremos el programa y si nos damos cuenta, perdón, no sé si está visualizando toda la gráfica. Sí, Ya, si nos damos cuenta, en esta parte que está aquí, la curva de color rojo correspondería a la solución analítica, pero los valores que me va dando ya están un poco ya, no sé si se notan un poco más pero, abajo. Sí, sí, pero, ¿por qué no usas más celdas? no, 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 yo quería hacer un comportamiento, ¿ya? Bueno, ok. ¿Ya? Entonces, sucedía esto de acá. Ahora, voy a cerrar esto de acá y, por ejemplo, voy a subir el orden, ¿no? Ahora, se supone que yo voy a poner 4. Entonces aquí ya interviene la teoría que usted nos está explicando, porque en el caso de orden 2 coinciden las ecuaciones gradiente, divergencia, ¿no? Coincidían. Y si corremos, observen acá, sube el orden y en orden 4, claro, el número de celdas ha crecido, pero no. Se dan cuenta, la aproximación de estos nuevos métodos también es buena, ¿no? Y si por acá le pongo, por ejemplo, 6, por decir, sube el número de celdas, pero o sea, el orden de exactitud también crece, ¿no? Y por tanto la aproximación viene así, ¿no? Qué bonito Bueno, ejemplo. ah, Qué bonito ejemplo. ya, entonces, yo hace tiempo lo habíamos visto hace años, ¿no? Entonces, fíjese que regreso al orden 2 y por acá, por ejemplo, yo ya no quiero por decir 2.5, ¿no? Yo quiero poner por decir 15, ¿no? O tal vez números para ir explorando. Corremos con orden 2 y observe, ¿no? Claro. Entonces, ya, ¿puedo incrementar el número de puntos? Claro, puedo incrementar. Lo dejo 10, abajo sería simplemente estoy trabajando con 5. Acá puedo ponerle 10, ahí serían 4 y 10, 14 celdas. Damos más celdas y obviamente él, ¿no? Va a mejorar, se va acercando. Ujú. Entonces, si yo incremento el número de celdas con ese orden, el costo computacional también crecería, ¿no? Sí, Pero si regreso aquí y hago lo mismo, voy subiendo el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner 4. Ya se ajusta, ¿no? sí, Se ajusta más sí. bien. Mira, Franco, A ese ver, es un problema bien interesante. ¿Sería que me lo puedes compartir, el claro, claro, código? ¿ya? O sea, toda la información, tanto el PDF que mostraste, me gustaría conversarlo con Corvino, porque es un ejemplo, es muy interesante. Es un ejemplo que se debe mostrar, incluso se podría colocar como un ejemplo en la librería, explicando, tratando de explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con más detalle, no solamente como ejemplo, ¿no? Claro, mire, Eh, y ahí sí. con 10 subo el orden, ¿no? Ya se ajusta mejor. Ujú. Pero si sigo con esto, ahora le pongo, por ejemplo, por decir negativos, porque también aceptan, ¿no? No sé, un -8. Hay problemas con 8, -8, a ver qué pasa. Pero regresemos al caso del orden 2, ¿no? Entonces, por arriba están los puntos y por Claro. abajo está el rojo, ¿ya? O sea, ahí el Sí. orden 2 ya prácticamente no falla, no da buena aproximación. Entonces, con esos valores, comienzo por aquí a trabajar, por decir, con la nueva teoría que usted nos ha mostrado, y quiero ver cómo va el comportamiento, ¿no? Entonces, observen como que ya se aproxima un poco mejor. Por ejemplo, acá le puedo poner 6, voy a grabar, y seguimos corriendo el programa, y se va ajustando, mire, Claro. ¿no? Y si quiero, por ejemplo, agregar un poquito más de celda, ¿no? De celdas, perdón, ahí es 6, le pongo 10 o ponemos 20 por ponerlo acá. Corremos nuestros programas, entonces, ojo, mírame. O sea, ya estoy alcanzando una buena, digamos, aproximación
y con este orden, y el de orden 2 prácticamente no, o sea, no cumple, Claro. ¿no? Lo que pasa es que, mira, eh, tenemos que, yo quisiera estudiar este problema, pero originalmente los órdenes y el mínimo número de celdas son para el operador gradiente y el operador divergencia, por separado, ¿sí? Ujú. Y el operador laplaciano debería heredar estas cuestiones. Quisiera estudiar más ese ejemplo. Me parece muy bonito, simple y bonito. Y eso nos va a ayudar a realmente a poder mejorar nuestra teoría y nuestro software también. Mire, por ejemplo, ahí le he puesto -15 Ujú. y tiene ese comportamiento, ¿no? Ahí con -15, pero si por acá estoy en orden 6, entonces ponemos ya 200, ahí serían 212, ¿no? Celdas, crece, la partición se vuelve más fina y mire, Sí. Una pregunta, sí. Franco. Tú me dijiste que estabas explorando este problema hace tiempo, ¿cierto? Bueno, yo le comenté que en el 2010 fue que hubo un Claro, seminario por eso, en hace un tiempo Venezuela ya. y ahí nos dieron, digamos, bastante información. Yo me interesaba esto porque prácticamente solucionaba el problema de los puntos fantasmas que aparecía en las fronteras cuando usábamos diferencias finitas. Sí. Y bueno, y por ahí buscando estos ejemplos o este comportamiento, y estaba el doctor ahí en Venezuela. Castillo. Castillo era uno de ellos, pues estaba Guevara, Ujú. no sé si usted lo conoce, pero de Venezuela, Guevara, No, no lo conocí. y a él le comentamos, ¿no? Sobre el comportamiento, solamente el enfoque Castillo-Grom, ¿no? Sí. Por eso, Ya, mi idea es, ¿qué usabas? ¿Qué software usabas? nosotros construimos este programa, por ejemplo, acá estoy usando el código que usted nos ha Ya, proporcionado, ¿no? Pero nosotros construimos el programa, o sea, lo programamos así aparte, ¿no? En MATLAB. con aquella, eh, con los coeficientes de los De, de- artículos. claro, es decir, a partir Claro, de ahí, y esos estaban errados, algunos de ellos están errados. sí, 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 me di cuenta que había Entonces, por errores. eso, en este caso lo puedes reproducir bien. Claro, es decir, por ejemplo, acá el orden es 6, ¿no? Pero ya le estoy dando 212 celdas, pero ya me da una buena aproximación, ¿no? Claro, Si yo, claro. por ejemplo, arriba pongo -20, ¿no? Por decir, por acá, obviamente va a desfasar, pero va a pedir más. A ver, un momentito. Quiero cerrar esta gráfica bien. Va a desfasar un poco, pero lo que puedo hacer es, ¿no? Incrementar la longitud, por ejemplo, ¿no? Yo lo tengo ahora en la parte superior, lo que me está dando el método, ¿no? El color rojo, pero por acá Ujú. yo puedo implementar, ¿no? Ahora ya le Pero pongo sabes también, hay una cosa, Franco, sí, hay que estudiar también la solución exacta del problema, porque la solución exacta puede tener, quisiera estudiarlo porque dependiendo de lambda, es un problema muy sensible, claro, exacto. Ahí es muy está, digamos, sensible, es el asunto. está el asunto, que el Sí, problema es muy, muy sensible, ¿no? Y así como este de acá, porque aquí depende del lambda, entonces uno tendría que hacer un estudio ya, ¿no? De este tipo de ecuaciones, pero que dependen de un parámetro, ¿no? Y claro, ver la parte de la estabilidad, etcétera, ¿no? De los modelos. efectivamente, efectivamente. Dime, ¿esto tiene algún nombre, en alguna aplicación aparece o es un ejercicio así de, No, no es un ejercicio, ¿no? Y por acá tenía otros, pero no sé. ya, Pero que tienen el mismo comportamiento, digamos, ¿no? ya, son ejercicios, pero no son fórmulas que hayas tomado alguna aplicación en particular, ¿no? No, Mira, qué interesante. sino o sea, queríamos nosotros analizar cómo era el comportamiento del método, Claro. cómo se variaba, ¿Y ¿no? por qué se les ocurrió Bueno, esta? es que el asunto era ya que teníamos que hacer algo para que se nos dé certificado Bueno, y, ok. y para regresar a nuestra universidad, pues había que presentar alguna constancia que hemos estado por allá, ¿no? Claro, En ese claro. Muy sentido, bien, hagamos este ejemplo. muy No es lo bien. que quería compartir con Sí, ustedes, no, que doctor. como te digo, a mí personalmente me interesa tanto tu código como este slide. ¿Sí? Ok, ya lo preparo, doctor, y Y si puedo puedes proporcionar. actualizarlo indicando cuál es el rango de... O sea, lambda puede ser cualquier número, en realidad. Claro, diferente de cero nomás, ¿no? Sí, Para que acá, sí. en este caso.
Sí, habría que estudiar la ecuación. Pero en realidad la ecuación es básicamente una exponencial, no tiene mayor truco, ¿no? Bueno, tiene sus cosas. Ok, O- Ok, ok. muchas gracias. Gracias a ti. Es más, Franco, yo creo en ese caso, tú puedes encontrar la solución exacta. O Claro, sea, sí, sí. sí, Y la forma de la solución exacta, si la pudieses incluir también. claro, sí, sí lo tengo acá, no sé si lo Sí, mostré, sí, sí, sí. había estaba por ahí, pero los puedo proporcionar, Claro, ¿no? ahí comparte sus cosas. Ok, Bueno, muchas gracias. sí, gracias. ¿Puedo volver? ¿Hay preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Alguna pregunta? Buenos días, estimados doctores. Muy buenos días. Les Buenos saluda días. Carlos. Una pregunta para el doctor Franco. Estoy viendo que este problema que lo ha trabajado con el método mimético está bastante interesante. Estaba trabajando con un dominio, me parece que entre 0 y 1, no sé si vi bien. Y quería preguntarle al doctor Franco si posiblemente han trabajado con un dominio diferente, un poco más amplio, para ver qué resultados le podría proporcionar el software. Eso nada más de antemano. Gracias, doctor. Ok, gracias, Carlos. No, mire, la idea cuando trabajamos estos problemas de contorno es básicamente que se esté en una región donde se cumplan las condiciones de existencia, unicidad y dependencia ¿no? de las condiciones de frontera. Eso hay que tenerlo, digamos, como base para aproximar la solución de un problema. Entonces, nosotros cogimos este intervalo 0,1 porque se nos planteaba ahí, pero en realidad, si observan ahí, no depende, digamos, del intervalo. Yo puedo tomar otro intervalo de diferente longitud, modificar la ecuación y me parece, ¿no? O sea, mi intuición me dice que podría tener el mismo comportamiento. Problemas podrían existir cuando salga a un intervalo donde yo no tenga la seguridad que exista la solución, que sea única y que haya dependencia, ¿no? Continua. Así que sea un problema bien puesto, ¿no? Especialmente cuando de pronto si tienes el cero en la mitad del dominio, Claro, podría ser, ¿no? por el lambda, no sé, habría que ver con más detenimiento qué es lo que podría pasar, porque eh, sobre todo con lambda negativo, habría que ver qué es lo que pasa cuando tienes parte del dominio negativo y parte del dominio positivo. No sé, hay que ver la solución exacta, como qué es lo que asume. Em, si no tienen mayores preguntas, yo quisiera compartir nuevamente para ir sobre la segunda tarea, la tarea de la próxima semana, para que, ojalá que esto haya servido para animarlos eh, a trabajar con la librería. Ven que no es difícil, es Preguntas, relativamente simple. preguntas. Sí, Hagamos preguntas. Jessica, me parece que quiere una pregunta, ¿o no? Está diciendo que es ok. Ok, ok. Bueno, entonces, me parece que es algo bien simple. Ahora, como les digo, eh, hay problemas complejos y que vale la pena intentar, pero ustedes, como les digo, están comenzando y poco a poco vamos a ir complicando las cosas. Déjenme compartir ahora, entonces, si es que una última vez, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a compartir otra vez. A ver, déjenme ver. Yo quería compartir esto. Bueno, ahora la tarea de la próxima semana es la siguiente. Tiene dos partes. Es una tarea un poco más compleja. Eh, tienen que tomar la ecuación parabólica en una dimensión, ¿sí? Y tienen que ver, o sea, el ejemplo. Nuevamente, es solamente estudiar el ejemplo. En esta primera tarea, solo estudiar. Es cuál es el dominio. ¿Ya han visto cómo se puede determinar eso? ¿Cuál es la ecuación que se está resolviendo? ¿Cuál es la condición inicial, la condición de frontera? ¿Cuál es la fuerza? O la fuente de calor, dependiendo de... Y también explorar, hay una condición en el código que se llama la condición de estabilidad, el criterio de estabilidad de Neumann. Y para aquellos que no estén familiarizados con ello, pueden hacer una búsqueda en Internet y van a encontrar efectivamente qué cosa es. El truco está en que la condición de Neumann
usualmente se da en una dimensión. Existe la condición de Neumann en varias dimensiones, pero es un poquito más difícil de encontrar. No quiero decir que sea muy complicado, pero es solamente para que sepan, porque después, en la segunda parte de la tarea, la van a necesitar. Bueno, como es una ecuación diferencial parcial que tiene derivadas con respecto al tiempo, y los miméticos se aplican solamente a espacio, hay en el código dos formas, una implícita y otra explícita, de aproximar la derivada en tiempo. Ambos casos es el método de Euler, implícito y explícito. Entonces, y hay una especie de parámetro que cuando lo cambian de un valor a otro, él resuelve el código con el método explícito o el método implícito. Y y pueden hacer un plot ustedes mismos. O sea, el código hace un gráfico con uno de los métodos. Lo primero que tienen que hacer es eh, agarrar el código, correrlo con el método explícito, guardar esa solución en alguna variable, volverlo a correr con el método implícito y comparar las soluciones. Eso no está en el código, ¿sí? Es simple. Como les digo, no hay mayor cosa que manipular. El archivo no lo deben cambiar. Es simplemente guardar en memoria aquello y poder hacer el plot de aquello. Bueno, eh, la segunda tarea es la siguiente. Bueno, ya tienen, bueno, me parece que hay un ejemplo parabólico ya implementado. Antiguamente no estaba, pero es diferente a este. Entonces la idea es que ustedes implementen este código, ya sea apoyándose en el código de 2D que existe o apoyándose en el código 1D y generalizándolo a 2D. ¿De acuerdo? Entonces, como le digo, esto es un poco más complejo, ¿sí? Y para poder hacer este caso en 2D, dice la última línea, utilizar lo que han aprendido en el código de elíptico 3D y en el código de parabólico 1D. El parabólico 1D es el parabólico 3D, pero el elíptico 3D es cómo lidiar en varias dimensiones. Pero solamente para de una vez revisar esto, vamos a, bueno, aquí en esta versión de la librería no he visto eso, pero, am, pero, déjame aquí, no, no hay tal, no hay tal ejemplo. Parabólico 1D es el que está aquí. Y como les digo, aquí está el switch, hay un switch que es 1 y 0 para implícito. Y aquí se ve claramente cómo, cómo se trabajan estas cosas. Bueno, denme un momento. Que era, la otra cosa que quería hacer era, ok, yo con esto paro de compartir y listo, solamente eso. Ovidio, si deseas podemos parar. Parece ser que no hay más preguntas. Bien, si no hay más preguntas, aprovechen, presenten lo que han hecho y si está mal lo va a corregir ahí, Miguel. Claro, porque por ahí se empieza. Yo siempre les digo, presenten mal hecho, pero aprenden. Efectivamente, es una cuestión es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es mejor saber que en dónde uno no ha entendido algo, o sea, hasta dónde ha podido llegar, ahí uno puede ayudar. Pero si uno eh, no dice hasta dónde ha llegado, es difícil ayudar, ¿no?
uno no sabe, no tiene ninguna referencia. Claro. Así es Profesor, ¿ya que, puedo presentar mi pantalla? ya. Jessica va a presentar. Ah, perfecto, Jessica. Ah, qué bueno, Jessica. Tiempo que no sabía de ti. Y ahí va. Profesor, ¿Tienes un problema con el audio? ¿Tienes algún otro medio? Te escuchamos, pero escuchamos con ya, eco. ¿sí me escuchan ahora? ¿Normal? Ahora perfecto, sí. Gracias. Ya, entonces, en el primer ejemplo, que dijeron que para hacer los cambios de la elíptica, yo lo cambié y le puse aquí la función 1, entonces Ujú, utilicé también una función del MATLAB que es ujú, once ujú. y me da pues el vector de unos que necesito. Perfecto, perfecto. Muy Y bien, Jessica. luego lo corrí, actualicé este arreglo Claro, con el laplaciano y me da pues la solución, ¿no? Resuelve el sistema. claro, numéricamente, pero la Ujú. solución que tienes ahí exacta es otra, ¿no? Sí, y la solución exacta también lo hallé, lo he puesto ahí en el reporte Ah, de la perfecto, tarea. perfecto, Y la perfecto. solución exacta pues es x al cuadrado, que está Ujú, aquí, grid al cuadrado, x al ujú, cuadrado medios, ujú, más el c, que ujú. resulta ser esta constante por x, que es la Ujú. grilla, más la constante, ¿no? Y la Perfecto, constante Jessica. resulta 4e menos 3 sobre 6. Entonces, al Perfecto. correrlo, no sé si se llega a ver, la figura se llega a ver o no. Creo que no cuando no comparto pantalla completa, ¿no? Tienes que compartir pantalla completa. A ver, pantalla completa. Mm, Ahí, Perfecto. ya. Entonces, ya, sí sale entonces bien aproximado, ¿no? Porque Claro. si no cambiaba la parte de acá, de la solución, sí salía pues, salía otra cosa, ¿no? Entonces acá, como esta es la solución exacta, entonces ahí lo he colocado para plotear. Y al plotear, sí, también se verifica que está la aproximación, la solución aproximada, pues bastante cerca de la solución verdadera, ¿no? Ujú, Esa es la de la 1D. Y de la elíptica 3D, también consideré pues en backface, también ujú. igual a 100. Y he ido guardando cada plano que se genera Sí. de cada página. Lo tengo por Hacer acá. ahí una especie de for, ¿no? Uno podría hacer un for Ah, para... sí, también, ajá, pero yo lo he ido guardando Claro. cada página y eso lo tengo acá, aquí, está, acá. Ahí se ven las gráficas. Sí, ahí. Entonces, aquí lo he ido guardando para la primera opción, la cara Claro, tal, ¿no? Salía 100, ¿no? En claro, la cara, en la segunda, ya va bajando, ¿no? claro. Mm, Ahora, sería concentración. interesante, yo Sí. puse el 10 como un número, pero si en realidad quisiera ver algo más, porque fíjense, parece ser muy, eh, no sé cómo traducir la palabra coarse, o sea, muy burdo el gráfico, ¿no? Ujú, Si uno pusiese más, o sea, si incrementase m igual a 20, 25, ujú, podrías obtener una gráfica mucho más bonita, ¿no? Incluso uno podría cambiar la función de MATLAB para hacer los gráficos. MATLAB tiene una cosa que se llama contornos, tiene otras cosas, en fin, tiene otras formas de... Uno podría explorar un poquito en la claro, documentación que está online y ujú, podría obtener una gráfica mejor, ¿no? No, no tiene por qué
necesariamente restringirse a la gráfica que estaba ofrecida en Ujú. el ejemplo, ¿no? Ah, Pero ok. muy bien, Ya, Jessica. claro. Igual en la cara última, pues sigue subiendo, ¿no? Ujú, Llega un momento en que llega a un punto 20, ujú. ¿no? Y luego vuelve a subir, ¿no? 40, 70, Simétrico, y claro, luego vuelve a 100. Ajá, sí, pues. claro. ¿Y qué tal, Jessica, de tu experiencia? ¿Te está gustando? Sí, Qué sí, bueno, me está gustando resolver. ojalá que te Sí, animes a sí, poder ya lo hacer. estoy viendo para utilizarlo también en el problema que tengo, pero mi Efectivamente. problema es acoplado, Ujú. entonces también verlo por ahí. Ahí, como te digo, podemos trabajar juntos, así podemos, yo sé cómo hacer eso, ¿sí? Ujú. Entonces, esto por ahora es una ecuación, acuérdate que hay sistemas de ecuaciones, ¿no? Sí. Ujú. Eh, es el caso, es tu caso. Gracias, profesor. Ok. Muchas gracias por compartir, Jessica, de verdad. Gracias. Qué bueno. Otro más, no pierda su oportunidad. No lo dejamos ir a Miguel, aquí lo explotamos. Es que es peruano, Sí, pues, así que no sí, nos queda claro. otra. Mano de obra Y barata. entre peruanos nos explotamos. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pero sí, me gustaría, hablando en serio, me gustaría un día poder tener la oportunidad de ir a Trujillo y poderlos conocer en persona. Oh, idealmente sería dar un curso de la parte teórica con más detalle, ¿no? Ayer, entre ayer y antes de ayer, conseguí probar la convergencia de masa para cualquier sistema de leyes de conservación, en cualquier dimensión, con cualquier número de ecuaciones de conservación, ¿no? Y me quedé sorprendido porque eh, usa básicamente dos resultados que teníamos y es bien simple. Podría demostrarlo bien rápido, ¿saben? Yo estoy maravillado con... Es cuestión de entender lo que implica todo esto, porque es un método muy simple de entender y que tiene una propiedad que no tiene ningún otro método, que es que mantiene el orden de precisión hasta la frontera, incluyendo la frontera. Bueno, no Claro, interrumpo esa, más. esa es la novedad, ¿no? Esa es lo que lo hace especial. Y lo hace conservativo. Sí, conserva, como te digo, lo he probado. Voy a mandar el artículo. Estoy haciendo la parte numérica ahora, pero la prueba, la demostración ya está. Y es curiosamente muy simple. Me quedé realmente sorprendido. Y eso me permite poder hacer todo de una sola vez. Cuando digo todo de una sola vez es definir un esquema mimético para una ecuación, luego probar inmediatamente que conserva, en caso de las leyes de conservación, por ejemplo, que conserva masa. En algunos casos puedo probar que conserva energía. Y luego mostrar la convergencia del esquema. Todo Ujú. automáticamente, o sea, una cosa tras de otra. Claro, ahí obviamente depende del esquema que se use en tiempo, ¿no? Pero ya les mostré un ejemplo del primer día, el segundo día, de cómo se hacen esas cosas. Es impresionante. El grado de complicación ahora está en qué pasa cuando las geometrías no son tan simples, ¿no? Claro que para eso ya, Ya, claro. para dominios curvilíneos, ya lo tenemos probado. Ahora, cuando hay dominios mucho más complejos y no estructurados, ya es otra cosa, ¿no? En fin, Ujú. pero aún así, así como ustedes han hecho su tarea, yo también he hecho mi tarea. Ya informó su tarea. Informé mi tarea, también, Ya, qué bueno. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos muchísimo aquí a Miguel por su disposición, pero ya les animamos. Bueno, hoy día han aprendido desde cómo comenzar a usar la librería y a ver los ejemplos. Algo similar va a ser la próxima clase, así es que anímense y avisen a los demás para participar, que no se queden. claro, claro. Y como les digo, esa segunda tarea va a ser un poquito más difícil. Y la tercera va a ser un poquito más difícil.
Y después vamos a llegar a los casos más reales, ¿no? Curvilíneos. Y ustedes mismos van a, si me podemos compartir y puedo orientar cómo atacar esos problemas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Gracias. Un saludo. Un saludo Gracias, a Miguel, todos. Chao, chao. de toda la comunidad aquí, que son variados. Qué bueno. Hasta luego. Hasta luego.